Bienvenidos nuevamente a esta guía de macros para Office. Quiero avisarles antes de comenzar que decidí solamente por un asunto de organizarnos el hecho de cerrar los videos en series o en temporadas, ya que así tienen ustedes la facilidad de, si quieren ver un tema puntual, van a encontrarlo en una serie puntual. Por lo tanto, al estar finalizando el repaso del menú inicio, ya estaríamos finalizando nuestra primera temporada. Lo que nos quedaría, que es lo último, es el grupo modificar, pero como los temas que tenemos que estar viendo son un poco extensos, tal vez necesite hacerlo en dos videos. Por lo tanto, este o el próximo video sería ya el fin de la primera temporada. Como siempre, rápidamente vamos a empezar con la primera parte, que es Autosuma. Autosuma es un grupo o compendio de las fórmulas más comunes. De todas formas, nosotros también tenemos la opción de agregar más, pero esto lo vamos a estar viendo puntualmente en el apartado fórmulas. Por lo tanto, solo vamos a quedarnos con estas primeras 5. Lo que hay que entender primeramente de una fórmula en Excel es una función en un lenguaje de programación, el cual recibe, o tal vez no, un parámetro que es una variable interna de la rutina, la procesa y luego nos devuelve un resultado. Si vamos al editor de fórmulas que se encuentra a la izquierda de la barra de fórmulas, esto para los que inician les comento que es algo muy útil. Tenemos la opción de ir colocando diferentes tipos de parámetros, el cual podemos puntualizar celda por celda, pero honestamente sería muy engorroso. Tenemos la opción de sumar por rangos, el cual ya el mismo sistema nos separaría los valores, como ven acá, en un array, y también obviamente podemos seleccionar varios tipos de rangos. ¿Sí? El sistema justamente es lo bastante dinámico para que este se adapte a nuestras necesidades. De todas formas, hay un método del todo rápido para aplicar una fórmula, que es que si no lo quieren hacer con el asistente, la opción es que todo tipo de fórmula o función se inicia con un igual. El nombre de la función es suma, y lo que está dentro es el almacenamiento de las variables internas a través de parámetros, y nos devuelve el resultado. Otra forma rápida, y justamente para evitar el igual, es iniciar la fórmula o con un más o con un menos, sea menos para el número negativo. Entonces Excel interpreta que al iniciar con un más o con un menos, estamos implícitamente hablando de una fórmula. ¿Qué fórmulas tenemos y para qué sirven? Bueno, rápidamente vamos a aplicarlas. La vamos a aplicar justamente a la derecha de cada definición para que después tengan un resumen de lo que hicimos. Si aplicamos Autosuma directamente sobre el botón, por defecto es suma, y el mismo sistema trata de identificar cuál es el rango que nosotros queremos seleccionar. El mejor de los ejemplos es, si nosotros nos posicionamos debajo de una columna y aplicamos Autosuma, el mismo trata de identificar los valores que quiere sumar. En este caso, como lo vamos a colocar acá y vamos a elegir Autosuma o seleccionamos suma, ya elegimos o modificamos el rango que estaba elegido previamente por la misma fórmula. Le damos Enter y tenemos el resultado. Promedio, para quienes tal vez no recuerden la fórmula promedio, es la suma de sus valores, que en este caso sería 2001, dividido la cantidad de valores que se sumaron. Sería 2001 dividido 19. Para eso sí es necesario hacer clic en la flechita del costado, promedio, y seleccionamos el rango. Es muy probable, obviamente, que nos dé un valor decimal, por lo tanto aprovechamos a quitar decimales. Contar números. Contar es un poco más amplia que solo números, y se lo voy a ejemplificar con algo muy sencillo. Si yo selecciono este rango, vemos que el recuento es de 19, y si yo selecciono este rango, tenemos un recuento de 19, pero fíjense que la fórmula no va a ser la misma. Aplicando la fórmula a dos tipos de valores diferentes, el mismo me cuenta, en este caso que hay números, pero en este caso que hay texto, no lo cuenta. Lo dejamos para la próxima, pero si ustedes quieren averiguar por su cuenta por qué no me contó estos textos, adelante ustedes. Básicamente queda destacar que el recuento de esta barra es un poco más amplio, admite otros tipos de valores y no solo números. Entonces, para contar números seleccionamos la fórmula. Fíjense que ya acá buscó esta posible opción, pero nosotros vamos a seguir utilizando esta, solo como un ejemplo, no por algo puntual. Les recuerdo otra cosa antes de seguir, que habíamos visto en el video anterior que hablábamos del formato de celdas solapa números, es decir, formatos de números. Habíamos visto que, salvo los que sean texto, tanto fecha como hora, como porcentaje, fracciones, científica y otros más, son números. Más allá del formato, son números. Por lo tanto, todos van a entrar en la categoría de contar números. Si yo cuento números de un número entero, o si cuento número de horas, me cuenta números. Valores máximos, obviamente también aplicados a números.
me determina de un rango o de selecciones que nosotros elijamos cuál de ellos es el valor más grande, y vemos que efectivamente se aplica. Su oposición nos trae el valor mínimo. Otras funciones habíamos determinado que también podemos elegir otros tipos de fórmulas y no solo las que ya están previamente seleccionadas. Esto de momento sería todo para autosuma. Bien, lo que sigue a continuación es el rellenado, que vemos que por defecto las opciones que tenemos son hacia abajo, derecha, arriba e izquierda. También series o justificar, que les voy a ser totalmente honestos, si las utilizo, nunca las utilicé desde acá. Comenzando con lo básico, la definición de rellenado es continuar con un modelo en las celdas adyacentes, y la mejor forma o la más rápida de aplicarla es a través del mouse, posicionando el puntero justo en el borde inferior derecho, donde está ese punto negro, ese cuadradito un poco más negro, que con el zoom que estamos aplicando lo vamos a ver con más detalles, y reconocer el cambio de puntero del mouse. Cuando vemos que el más de color blanco se transforma en uno más finito negro, estamos entendiendo de que desde entonces vamos a rellenar esta celda, la que está seleccionada, a las direcciones que nosotros necesitemos aplicar, ¿sí? Por defecto generalmente siempre es para la columna. ¿Qué podemos rellenar? Bueno, si yo pongo un número, una fecha, una hora, un valor porcentual, todos estos pueden ser rellenados. Y fíjense que dependiendo el valor que nosotros estemos rellenando, el sistema automáticamente va a definir si quiere copiar, ¿sí? Es decir, que va a repetir los valores, rellenar, es decir, ir aumentando con una escala de incremento en 1 en todos los casos. Acuérdense que en por ciento 1 significa 100%, por eso vemos el incremento tan grande. Nos da la opción, dependiendo el formato que estamos rellenando, de rellenar días, y fíjense que mantuvo la hora, el porcentual, el número entero, pero los días se incrementaron. Esto ya es demasiado detalle, pero bueno, la idea es entender que existe. Para el siguiente ejemplo agregué una fórmula que me determina de la fecha el día de la semana. Recuerden que por defecto el primer día de semana es domingo, por lo tanto el número es 1, y el ser el sábado, el último día de la semana, es el número 7. Al aplicar nuevamente el relleno, vemos que estos números van variando del 1 al 7 dependiendo del día. Como habíamos repasado, podemos rellenar por días, el cual solo va a rellenar el día manteniendo el formato de los demás. También podemos rellenar por día de semana, rellenar meses. Fíjense en mayo, que va a pasar a mayo, junio, julio. El incremento sigue siendo de 1, por lo tanto me estaría aumentando solo los meses. Y tengan en consideración que también al aumentarme en tantos meses me va a cambiar el año. Y obviamente nos da la opción de rellenar años. Nos mantiene el día, el mes, pero el último año es del 2024. ¿A qué me refiero entonces con que dependiendo del valor que yo rellene me va a dar una opción de rellenado diferente? Y bueno, es básico. Si yo solo quiero rellenar un número entero, las opciones que tengo es de copiar la celda, que fíjense que en este caso esta es la que tomó por defecto, rellenar serie, que me aplica un incremento de 1. Tengo entendido que si nosotros venimos a series podemos cambiar el incremento. Como nunca lo usé, no sé bien si de esta manera que se aplica, pero por lo visto sí. Como vimos anteriormente, podemos rellenar solo formatos o solo valores sin formatos. Pero ¿qué pasa en el caso de querer rellenar un texto? Nosotros al aplicar el rellenado, obviamente nos va a copiar, porque esta opción va a existir para todos los casos. Pero tengo opción de, en vez de copiar, rellenar. No, solamente nos da la opción de copiar los valores. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos aplicar una viñeta, lamentablemente les informo que no nos va a dar la opción de hacerlo. Bueno, esto sería todo con respecto al rellenado. Recuerden que las configuraciones del incremento, si lo quieren rellenar y no copiar, podemos cambiarlo desde serie. Yo sinceramente nunca lo utilicé, nunca lo vi necesario utilizar. Y bueno, esto sería todo con respecto al rellenado. Bueno, por último, para este video vamos a ver la opción de borrado, que si bien obviamente nosotros cuando queremos borrar seleccionamos con la tecla delete del teclado, nos borra, pero sabemos que solo borra el contenido, es decir, los valores, me mantiene todo el tipo de formatos. Sabemos bien que el borrado elimina todo de la celda, o también, por si no lo sabían, nos da la opción de borrar algunas propiedades particulares. La idea de borrar todo, y acá fíjense que lo marco como ideal cuando el Excel es muy pesado. Yo no sé si le ha ocurrido de que ustedes ven que su planilla de Excel es excedidamente pesada y sin embargo la información no es
tanta como para que la misma represente tanto peso. Eso es muy probable que hayan quedado formatos en las celdas, no necesariamente de colores de relleno o bordes, sino otro tipo de formatos, el cual al no estar visibles aplican un peso para el conjunto total de la planilla. Así que la mejor opción que pueden utilizar para reducir el peso de sus planillas Excel es seleccionar todas las columnas. Pongamos que nosotros sabemos que desde acá no hay información porque en la barra de totales no nos está recontando nada. Seleccionamos todas las columnas y desde borrado borramos todo. Esto nos estaría formateando las propiedades de la celda, dejándola por defecto en formato. Va a estar en formato general, no va a haber un formato específico de fecha u hora, nos va a mantener una alineación general inferior, ¿sí? sin ajuste de texto, sin reducir, sin combinaciones, sin inclinaciones. Nos va a mantener el tipo de letra que nosotros tenemos por defecto, con un tipo de fuente normal. Obviamente los bordes son visibles, pero bueno, en todo caso también lo estaría borrando los bordes. El relleno también es visible, pero también lo estaría borrando. Y obviamente nos estaría formateando la idea de si la celda se oculta o se bloquea. Borrar formatos. Bueno, si nosotros sabemos que al borrar solo nos borran los números pero nos mantiene el formato, la idea de borrar formatos es justamente al revés. Nos mantienen los números pero el formato desaparece. Borrar contenido es el estado normal de la tecla suprimir. De hecho, fíjense que el menú contextual que apareció justamente menciona entre paréntesis el suprimir. Por última opción nos da la opción de, a un rango seleccionado, eliminar de aquellas celdas los que contengan comentarios. Y ahí se le fueron todos los comentarios que había en este rango de celdas. Para notar bien la diferencia voy a seleccionar solo un rango y fíjense que me borraron los comentarios pero me mantuvo en esta que no estaba seleccionada. Eso es todo por hoy. Sepan que todavía nos queda ver estas dos opciones, pero si lo vemos todo ahora es muy probable que lo tenga que hacer muy resumido para que el video no me supere los 15 minutos. Por lo tanto prefiero hacer un video al menos más corto pero más específico. Así que eso sería todo. Hasta la próxima.